Ok, pues bienvenidos al día 3 del curso de programación orientada a objetos. El día de hoy vamos a ver lo que son los identificadores, las palabras reservadas, las variables que son muy parecidas a los identificadores, las constantes, los operadores aritméticos y qué es una instrucción, una asignación y bloque. Bueno, primero que nada, los identificadores nos permiten a nosotros nombrar los distintos elementos de un programa, como son las variables, los objetos, las clases, los paquetes o las interfaces. La sintaxis de los identificadores en el lenguaje de programación de Java pueden comenzar con un guión bajo o pueden comenzar también con un símbolo de signo. Por ejemplo, guión bajo nombre, signo de número perro o color, ¿ok? Pueden estar seguidos de letras o dígitos como color 10, pueden tener mayúsculas y minúsculas, pueden tener cualquier longitud. En realidad, algo que se suele utilizar como una buena estrategia de programación es que las variables se autodocumenten o los identificadores se autodocumenten. ¿Qué quiere decir que se autodocumenten? Que una variable sea descriptiva de lo que almacena o de lo que hace, ¿okay? Un identificador. Y también es sensible a mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si ustedes en el programa anterior pusieron system con minúscula, en la impresión system.out.println y la S de system estaba en minúscula, les va a marcar un error en tiempo de compilación, porque Java es un lenguaje sensible a mayúsculas y minúsculas, ¿ok? Entonces, para que tengan mucho cuidado en eso. No es como en SQL, donde no importa si es mayúscula o minúscula, te va a funcionar. Y bueno, lo que no se permite es que inicien los identificadores con números. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner 10 número como un identificador, ahí ya habría un problema. Y bueno, todos los lenguajes de programación tienen palabras reservadas que previamente han sido definidos por los programadores del lenguaje y que son utilizados para invocar o llamar algunos métodos. Nosotros debemos de ser cuidadosos de no nombrar ningún identificador propio con estas palabras reservadas. Primero, pues porque nos van a marcar algún error. Y después porque ya se suelen utilizar para otras clases. Estas son algunas de las más comunes, por ejemplo, abstract, public, int, if, for, goto, package, protected, return, void, while, synchronized. Entonces, deben de tener cuidado al querer utilizar estas palabras reservadas como el nombre de alguno de nuestros identificadores. La ventaja que nosotros tenemos al hablar español es que es muy probable que nosotros no estemos utilizando o no querramos utilizar este tipo de nomenclatura o de palabras para nombrar algún identificador. Y bueno, existen lenguajes de programación que no es necesario declarar el tipo de dato de una variable. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito más de los tipos de datos, porque esa fue una de las preguntas en su examen que más tuvieron errores, todas las que lo contestaron. Entonces, bueno, les comento, esto es nada más como para hacer memoria de lo que tuvieron que haber aprendido en los cursos anteriores de programación, que una variable en Java es un identificador que representa una palabra de memoria que contiene información, ¿ok? El tipo de información almacenado por una variable solo puede ser del tipo de dato en el cual se declaró la variable únicamente. Por ejemplo, bueno, la sintaxis es la siguiente. Tengo el tipo de dato de la variable, que en este caso es int. Vean que es en minúscula, espacio, el nombre o el identificador que yo le quiero dar a mi variable, seguido de un punto y coma. Yo en este momento estoy diciéndole a mi programa que necesito un espacio en memoria que va a almacenar un dato de tipo entero. Eso quiero decir con esta instrucción. Entonces, tipo de dato, espacio, identificador y al final punto y coma. Solamente estoy diciéndole que va a almacenar ese tipo de dato, más no le estoy diciendo cuál tipo de dato.
En este ejemplo ya le estoy diciendo cuál va a ser el dato, y esta es una declaración y al mismo tiempo es una asignación. Yo puedo declarar una variable sin necesidad de asignarle valor, porque muy probablemente en la ejecución del programa después le voy a asignar ese valor. En este caso digo, bueno, cuando declaro la variable, en el mismo momento le asigno el valor. Hay tres cosas que deben de tener bien consciente siempre que declaren una variable. Hay que declararla, son tres pasos: inicializarla y utilizarla. Si no hacemos esos tres pasos con una variable, no tendríamos por qué declarar esa variable. Entonces, nosotros podríamos también en una misma línea de código declarar varias variables del mismo tipo, y algunas podrían estar inicializadas y otras podrían estar solamente declaradas. ¿Cómo sé cuántas variables voy a declarar? Por la coma que hay entre una variable de un tipo y otra variable del mismo tipo. La instrucción termina cuando encuentra el compilador un punto y coma. Si se fijan, es la coma. Aquí se movió un poco la presentación, pero hay una coma después del número 10 y hay otra coma después del número 15, y esa es la separación que estoy diciendo. Donde está la coma termina mi primera variable, en la siguiente coma termina mi segunda variable, y en la punto y coma ahí termina mi tercera variable, y ahí termina la instrucción. Desde ahí, si yo quisiera declarar otra variable de tipo entero, tendría que poner otra vez el tipo de dato, o sea, int, y el nombre de la variable. En los anteriores, si se fijan, en otro número y último num, no estoy poniendo tipo de dato. Bueno, estos son los tipos de variables que puede existir en Java, los tipos de datos en Java. Es el boolean, que es un valor lógico, que es verdadero o falso. Es el carácter, que son todas esas caracteres que de los caracteres internacionales. Y byte, short, byte, que son enteros de 8 bits, que puede ser del menos 128 al 127. Short, que puede ser de 16 bits con signo, que va del menos 32.768 hasta el 32.767. Y bueno, ahí vienen los enteros, que como ven van representando más bits, y que van pudiendo almacenar valores más grandes de números enteros. Después sigue el float, que ya son números con signo, con punto decimal, y el double, que son también valores con punto decimal. ¿Ok? Si alguno me pregunta por qué no está aquí el string, lo que pasa es que el string no es un tipo de dato primitivo en Java. El string en realidad es un objeto en Java. Más adelante lo vamos a ver, y por eso cuando nosotros declaremos una variable de tipo string es con mayúscula. Si se fijan, todos los tipos de datos están en minúscula, inician con minúscula, ¿se fijan? Pero el string es el único tipo de dato que podemos almacenar una cadena de caracteres, que significa que es una palabra. Ese inicia con mayúscula y es un objeto, aunque nosotros lo trabajamos como si fuera una variable, un tipo de dato normal. Y bueno, aquí hay más ejemplos de declaraciones. Hay unas declaraciones de tipo entero, y si se fijan les estoy dando todos los ejemplos, ¿no?, que acabamos de decir. Está int número igual a 10 en la primera línea. En la segunda línea hay una declaración de 3 números enteros, pero solamente es una declaración, no estamos asignándole valor. En la tercera línea le asignamos valor a dos variables, pero a otra no. Entonces así lo pueden hacer. También está la declaración booleana, que puede ser verdadero o falso. También las letras, la inicialización o la asignación de valor de una variable char se hace con una comilla simple, ¿ok? Y va un carácter, y únicamente puede almacenar un carácter, ¿ok? Char. Si se fijan, ahí está float también, que es pi, y está double, y ahí el string. Si se fijan, la asignación de un valor de una cadena de caracteres del string
se hace con comillas dobles, ¿ok? Y bueno, una constante es una variable que mantiene un valor inmutable, o sea que significa que no va a cambiar ese valor a lo largo de toda la declaración de un programa. Por ejemplo, ¿qué podría ser que no cambie su valor en toda la ejecución del programa? Los días del año, el valor de pi, los días de la semana, las horas del día, ¿sale? Valores que siempre van a ser el mismo valor, que nunca van a cambiar. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo se hace? Se hace con la palabra static, final, el tipo de dato que ahí me hizo falta en la presentación y después el nombre de la constante y después sigue el signo de igual y después le ponemos el valor. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. También se suele utilizar que las variables de las constantes sean en mayúsculas, ¿ok? Como para que se distinga que es una constante. Ahorita vamos a ver un ejemplo de todo esto que les estoy diciendo en código para que también se familiaricen y empiecen a codificar y vean lo que pasa si nosotros queremos cambiarle el valor a una constante, qué errores nos dice el compilador en tiempo de compilación. Ok, también nosotros en Java podemos tener operadores aritméticos que son la suma, la resta, la multiplicación, la división y el resto. El resto es el residuo que queda en la división. Cuando nosotros hacemos una división manualmente, tenemos el valor de la división en la parte superior de la casilla y el residuo sería la resta de la multiplicación del número por el dividendo. Y ese sería el residuo. Ahorita vamos a ver también algunos ejemplos de eso. También tenemos el preincremento. Ese es más x, por ejemplo. Significa que antes de utilizar la variable nosotros la vamos a incrementar en 1. Después está el postincremento, que significa que después de utilizar la variable la vamos a incrementar en 1. Después está el predecremento, que significa antes de que tú utilices el valor de esa variable, decreméntala en 1. Y el postdecremento, que significa después de que la utilices, increméntala también en 1. Todo esto lo vamos a ver ejemplos. Hay varios tipos de asignaciones también. Yo puedo decir que x va a contener el valor de y. Es bien importante, no estamos diciendo que x es igual a y, ¿ok? Nosotros estamos diciendo que x contiene el valor de y. ¿Sí queda claro? Ok. También está la adición. Puede ser por dos vías. Una que es la suma, que es x más igual a y. Que eso significa que x va a ser igual a x más y. O x va a contener, el valor de x más y. Okay, estoy hablando de este caso, de la adición. Que esta x más igual a y quiere decir x contiene el valor de x más y. Entonces el nuevo valor o el valor resultante que va a tener x es la suma o la adición de lo que contiene la variable x más lo que contiene la variable y. Supongamos que x vale 3 y y vale 2, el nuevo valor de x va a ser 5, ¿ok? Pero aquí podría surgir la duda en todo, en realidad esto, oiga, ¿y no pierde el valor x porque ya lo estamos utilizando? No, las instrucciones van a correr, en este caso, primero de derecha hacia izquierda. Entonces, primero vas a decir que todo esto, la variable que contiene x, va a ser 3 y luego 2, y esto se va a sumar a 5, ¿ok? ¿Dudas con eso? Lo mismo para el caso de la resta. Del lado izquierdo está la forma corta de escribirlo y del lado derecho está la expresión más larga y a lo mejor más fácil de entender, pero las dos son exactamente iguales. Noto algunas caras así como de impresión, ¿no? ¿No tiene nada que ver con la materia? ¿Ok? ¿Sí entienden? Bueno. Este es un ejemplo
de un programa que precisamente lo que hace es que suma declaro 3 números y después hago la suma y la imprimo, la multiplicación y la imprimo, la resta y la imprimo y el residuo, ¿ok? Y en la parte inferior podemos ver lo que dice, el resultado que nos da este programa, ¿no? Que son al final las impresiones de pantalla. Esta es una impresión de pantalla de un entorno de desarrollo que después vamos a trabajar, que es NetBeans. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a abrir Sublime. Podemos seguir utilizando el programa anterior, editar el programa que nosotros ya teníamos realizado, que es el de hola.java. Podemos recordar que lo que habíamos impreso hasta el momento era la posición 2 del arreglo que nosotros le estábamos mandando cuando corríamos ese programa. Pero bueno, quiero comentarles que yo podría tener hola en un print quitándole el line. Yo tengo este print normal y después puedo tener otro system.out.print, print, aquí sí, ln, y podría tener mundo aquí. Además, que si yo corro este programa, va a aparecer Java. Recuerden que para correr el programa deben de estar en la ruta donde se encuentra su archivo .java. Para eso, si están en Windows, es cd y la ruta. Si están cd es cambio de directorio, change directory, y después la carpeta a la que ustedes quisieran ir. Por ejemplo, si quiero ir a escritorio, ahí tendría que ir a escritorio. Y dir en Windows funciona. En sistemas operativos con Unix es ls, que es list, y ahí vienen todos las carpetas o los archivos que se encuentran en ese directorio. En realidad yo no tengo mi archivo en esa ruta, por lo tanto donde tengo mi archivo .java es en esta ruta, ¿no? Que es en mi carpeta de sistema. Entonces yo lo que voy a hacer es compilar, que es con javac espacio, el nombre de mi archivo y la terminación, y le doy un enter. Si todo lo que yo escribí está bien, no me va a aparecer ningún error, me va a aparecer otra vez que está esperando un comando, y ahora lo que hago es java hola, y ahora va a aparecer que dice hola mundo mi programa. Y aunque yo tenga dos impresiones, como este sprint es un print normal, no le estamos diciendo que es un print con salto de línea, lo que va a pasar es que me va a imprimir todo lo que está en la segunda instrucción inmediatamente después de la primera instrucción, ¿ok? Y por eso parece que fuera una sola instrucción. ¿Dudas con esto? Bueno, entonces, si nosotros queremos hacer una suma, primero tenemos que hacer una declaración de un tipo de dato, ¿no? Recordamos que la declaración del tipo de dato en este caso va a ser entero, y vamos a decir, ok, el tipo de dato es entero, se va a llamar, recuerden que podemos iniciar con guión bajo, número 1, coma, número 2, podríamos ponerle hasta un signo de número, y después coma, y voy a poner resultado o total, y después digo que se acaba mi instrucción. ¿Cómo estoy diciendo? Con un punto y coma. Hay algo que quiero comentarles antes de seguir acá, y es que también se suele ser una buena estrategia de programación. Voy a eliminar esto por el momento para comentárselos, que cuando yo haga que yo utilice separación entre la clase con la línea en donde inicia el párrafo y hacia donde voy a comenzar a escribir. A eso se le conoce como indentación o indentado, y lo que hago es que lo pueden hacer con 3 o 4 espacios, 1, 2, 3, 4, o con un tabulador, ¿ok?
Y esto es para que sea nuestro código mucho más comprensible al momento de estar programando. ¿Okay? Bueno, entonces public static void main y pongo... otra de las cosas que es una buena práctica en la programación es que siempre que abramos un paréntesis, un corchete o una llave, la cerremos inmediatamente. Algunos entornos de desarrollo ya nos ayudan a que cuando nosotros lo abrimos, yo en este momento solamente presioné el símbolo del paréntesis que abre y el compilador, bueno, perdón, el editor de texto me está completando el paréntesis que se cierra, ¿ok? Pero esto es una muy buena práctica porque después podríamos tener problemas de que no encontramos dónde cierra la llave o dónde cierra o dónde tendría que cerrar el paréntesis. Entonces siempre háganlo así. Dentro va la instrucción, el parámetro, perdón, args, y voy a abrir aquí mi llave, cierro la llave y después trabajo en medio de las llaves, ¿ok? Y esto es mucho más fácil. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? A partir de donde inicia esta instrucción, que es el método main, tengo que practicar el identado. ¿Qué significa? Que tengo que darle 4 espacios hacia adentro o un tabulador. Y esto quiere decir que, si se fijan, va haciendo como una B, ¿no? Un vuelo en B, que se le llaman como en las aves. Y esto es identado, que nos va a ir ayudando a determinar qué pertenece a qué bloque de instrucciones y es mucho más fácil entender el código visualmente. Bueno, aquí vamos a declarar una variable como ya lo teníamos. Va a ser el número entero, de tipo dato entero, que se va a llamar número. Después va a haber otro que se va a llamar número 2 y otro que se va a llamar total. Ok, lo que vamos a hacer es una suma únicamente de los dos números. Yo puedo hacer que total va a ser o va a contener el resultante de la adición de número más número 2. Y entonces lo único que tengo que hacer es la impresión system.out.println de total y punto y coma. Si yo ejecuto este programa, primero hay que compilarlo nuevamente y tengo un error, ¿ok? Me dice que ¿qué? Así es, siempre el compilador me va a intentar ayudar a determinar cuál es el problema que yo tengo. Hay ocasiones en las que va a ser exactamente lo que me dice el compilador y hay ocasiones en las que yo tengo que entender un poco más lo que está sucediendo. En este caso me dice, oye, hay un error. La variable _número no está inicializada, pero tampoco está inicializada la variable símbolo de pesos y número 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues inicializarlas, ¿verdad? En ningún momento le asignamos valor. Y entonces yo digo, ok, número va a ser igual a 200 y número va a ser igual a 100. Ahora sí. No. La pregunta de su compañero es que si yo tengo que hacer una declaración en una segunda línea de código, en una segunda instrucción o tercera instrucción, o sea, en esta parte de aquí. No, en realidad lo que yo iba a hacer era primero dar este ejemplo y después decir, bueno, entonces yo lo que puedo hacer es quitar esto, ponerlo aquí, me ahorro esta línea de código y también ponerla aquí. Al final, cualquiera de las dos formas que yo tenía es lo mismo, ¿ok? Nada más en una estamos declarándola e inicializándola al mismo tiempo y en otra estábamos declarándola y después asignándole valor. Esto también lo podría tener de esta forma, ¿ok? Al final, cualquiera de esas formas es aceptada. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a compilar. No hubo ningún error. Pongo javac hola.
perdón, Java, hola, y me dice que es 300. Nosotros podríamos aquí hacer otra impresión que diga, quitamos el print ln y decimos la suma de los números es y total. Entonces compilo, dice, perdón, es que estoy intentando compilar sin la extensión. Listo, compilé. Ahora voy a ejecutar y me dice la suma de los dos números, ahí me faltó la S, es 300. ¿Se fijan? Y lo tengo con dos líneas o dos instrucciones. Pero también yo podría tener una sola instrucción. ¿Qué significa? Que yo esta variable lo que puedo hacer es que la mando para acá, pero necesito un concatenador de caracteres, que es en este caso el símbolo de más. Podría quitar ya ahora la impresión y aquí puedo poner print ln. Ojo, este símbolo de más no quiere decir que es el mismo símbolo de la adición, ¿ok? En este caso, cuando en uno de los extremos de un símbolo de más hay una cadena de caracteres, que es esta impresión, que sé que es una cadena de caracteres porque está entre comillas, lo que hace es que va a convertir la variable total en string, ¿ok? Convierte el valor de total, que es un entero, lo convierte en un string y entonces lo puede ya concatenar, o sea, adicionar aquí. Entonces quiere decir que sería muy parecido que aquí tuviéramos impreso total, ¿ok? Entonces, si yo hago esto, vuelvo a compilar, vuelvo a ejecutar y me dice la suma de los números es igual a 300. ¿Se fijan? Y yo nunca puse el 300 aquí, solo puse total. También en realidad yo podría hacer la operación completa dentro de este espacio. ¿Ok? Pero acá tengo que cuidar otras cosas. Si yo lo dejo así, tengo que darme cuenta de cómo funcionan las operaciones o las adiciones y sumas, que es que primero va a ser la concatenación de esta cadena de caracteres con número, o sea 200, y después va a ser de toda la cadena de caracteres que ya quedó de resultante, va a hacerlo con número 2. Al final me quedaría que la suma de los números es igual a 200.100. O sea, estaría nada más concatenando 200 más 100. Miren lo que va a pasar. Si lo hago de esta... Perdón, aquí ya hizo... Tendría que comentar esta línea de código que ya no... Eliminarla. Y vean que me dice que la suma de los números es... En realidad lo que está haciendo es que está poniendo el valor del primer número y luego el valor del segundo número. Pero como yo tengo que agrupar primero, forzar que haga primero la operación de suma y después con este resultado, ahora sí lo concatene con esta cadena de caracteres. Entonces compilo nuevamente, ejecuto y ahora sí me dice que la suma de los números es 300. Entonces bajo este esquema yo también ya, nosotros habíamos dicho que para saber si estoy utilizando adecuadamente las variables, yo tendría que declararlas, inicializarlas y utilizarlas. ¿En algún momento estoy inicializando total? No. ¿Estoy utilizando total? No. Entonces podría quitarla y mi programa funciona exactamente igual. ¿Ok? Ahora, ¿qué números? Si yo quiero que la impresión me diga qué números, yo le puedo poner la suma del número guión bajo número
concatenación y del número concatenación número 2 concatenación es igual, y vean cómo ahora me dice la suma del número 200 y del número 100 es 300. Y yo lo único que hice es que concatené los valores. Si se fijan, están como dentro de las impresiones, pero están unidos con el símbolo de más. Es como llamarlos. Así es como llamarlos. Es como cuando teníamos en C el printf, system.out.printf, y recuerdan que era coma, guión bajo número, y entonces, perdón, me faltó el punto y coma. Si yo ejecuto, aquí está, ¿no? El número 200. Es que tendría que darle diagonal 200n. Ok. Si recuerdan, les comenté que Java desciende de C y de C++. Entonces podemos utilizar print. Pero en lo personal, esta nomenclatura donde yo pongo la suma del número espacio y la suma del número o más el número por ciento de es igual a por ciento de, y aquí tendría que poner número 1, número 2, coma, y el resultado, ¿no? Número más número 2, pero esto va con numeral. ¿Se fijan? En lo personal creo que es mucho más fácil de entender cuando asignamos la variable completa dentro de la impresión que donde sustituyes por donde encuentras el símbolo de por ciento de. Son las dos formas en las que nosotros podemos utilizar la impresión, ¿ok? Con concatenación o con la sustitución del por ciento de. Si se fijan, para mí es mucho más entendible qué variable voy a imprimir, a ponerla aquí y después tenerlas que separar con comas en este espacio. Ya depende de cada uno de ustedes qué es lo que quieran hacer y cómo lo quieran trabajar. A lo mejor dicen, bueno, a mí me parece mucho más normal o mucho más comprensible esta parte porque ya lo he trabajado, ¿no? Antes en otros lenguajes de programación. Pero bueno, se los dejo ahí a su consideración. Yo para el curso voy a estar utilizando este tipo, la primera, donde utilizamos el símbolo de más como la concatenación de cadena de caracteres. ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces estamos editando nuestro primer programa. Y ahora, ¿qué pasaría si yo lo que quiero hacer es que el usuario sea quien me da los valores de los números? Para eso yo lo que tengo que hacer es declarar un objeto de tipo scanner, que es scanner teclado, va a ser igual a new scanner system.in y seguido de punto y coma. Esta instrucción me va a ayudar a tener una variable, entre comillas, en este momento, de tipo scanner, que se llamará teclado,
y la cual me va a ayudar a asignarle valor directamente desde el teclado a estas variables. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Vamos a hacer una impresión y le vamos a decir al usuario que nos dé el valor del primer número. Dame el valor del primer número. Y después vamos a decir número es igual a teclado.next int. Esta es la instrucción que nosotros vamos a estar utilizando para asignarle el valor que vamos a introducir en el teclado a la variable guión bajo número, y se utiliza con el método nextInt. Para la siguiente variable va a ser exactamente igual, teclado.nextInt, pero también tenemos que pedirle decirle que system.out.print ln, dame el valor del segundo número, punto y coma. Y ahora lo que tengo que hacer es, hasta este momento yo he declarado este escáner teclado. Escáner teclado está en una librería que ya está programada, o en una clase que ya está programada previamente en el lenguaje de Java. Y para poderla utilizar, si yo por ejemplo ejecuto este programa, me va a decir que no encuentra el símbolo o la clase Scanner. Aunque sí existe, no la he importado en mi proyecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues antes de iniciar con la clase, en este espacio de aquí, yo tengo que poner import java.util.scanner, punto y coma. Y de esa forma le estoy diciendo, necesito que a mi proyecto agregues la clase Scanner para yo poder utilizarla y que pueda recibir y asignarle a mi variable lo que estamos introduciendo desde el teclado. ¿Dudas con eso? En el momento que yo compilo, no va a haber ningún problema. Y cuando ejecute, me dice, dame el valor del primer número. Yo le puedo poner 45 y ahora me dice, dame el valor del segundo número, 23. Y ahora me dice, la suma del número 45 y del número 23 es 68. Y de esa forma ya nuestro programa empieza a tomar forma y empezamos a trabajar ya con valores que introducen los usuarios directamente en nuestro programa. Hasta este momento lo único que estamos viendo es sintaxis de cómo escribimos las asignaciones o sintaxis del lenguaje de Java, pero básicamente ustedes ya tendrían que tener el conocimiento de cómo está pasando esto, cómo se está almacenando en memoria y por qué está obteniendo el resultante, ¿no? Si yo no pongo el import en la parte superior antes de que inicie la clase, voy a tener errores. Siempre se suele utilizar esta parte para las importaciones. Más bien, es obligatorio. También en la parte inicial del programa se suele utilizar, o sea, al principio del código, se suele utilizar para los comentarios del programador, para checar la versión. Aquí podemos poner versión 1.0 con la fecha del día de hoy, que es el 8/06 del 2017. ¿Quién es el programador? ¿No? Y también aquí se suele utilizar para que nosotros pongamos algunas restricciones, ¿no? O los derechos de autor y todas estas cosas. No es obligatorio, pero es una buena estrategia de programación. O también podrían poner si tienen algún problema con el código
manden un correo a tal dirección, ¿no? Entonces, eso es también parte, pues, de las partes del programa y la estructura que puede tener un programa. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, la librería está aquí. Sí, para que nosotros podamos leer desde teclado un valor, es necesario tener esta línea de código. Yo de hecho podría comentar, escáner es necesario para leer desde teclado. Y también podría poner que la librería scanner se necesita importar siempre que tenga un objeto scanner. ¿Ok? Son recomendaciones o comentarios que hace el programador para él mismo en un futuro o para las próximas personas que le van a dar mantenimiento a este código. En el Nextsin lo que pasa es que él va a esperar, el programa no va a continuar hasta que tú introduzcas algo desde el teclado. En ese momento, ya cuando introduces algo en el teclado, va a asignárselo a la variable, imprime la segunda línea de código y después espera nuevamente hasta que introduzcas algo en el teclado para asignárselo y posteriormente vuelve a imprimir en el código. No, si tú quisieras poner una cadena de caracteres, tendrías que poner un next line. Los demás tipos de datos a introducir con Scanner los vamos a ver más adelante. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un programa donde el usuario podemos modificar y que sea igual que el ejemplo que yo hice, ¿no? Donde sume, reste, multiplique y divide. Simplemente con este mismo vamos a asignarle los valores. Ya tenemos el de la suma y entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar prácticamente el símbolo, ¿no? Aquí decimos que la suma, aquí vamos a decir que es la resta, esta es la multiplicación, esta es la división. Todo esto queda. Así es, con los datos que ya leímos. Y este sería la división. Para la multiplicación y la división no es necesario tener las llaves, los paréntesis en la operación algebraica. ¿Por qué no? Porque hay un orden de ejecución o de realización de las operaciones y siempre son primero las multiplicaciones y las divisiones y después las sumas y las restas y va de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha. Entonces en este caso primero va a ser las sumas y después va a ser, perdón, primero va a ser las multiplicaciones y después va a ser la concatenación. Aquí primero va a ser la división y después va a ser la concatenación. Listo, acabo de terminar mi programa. Solamente hay que compilarlo, hay que ejecutarlo, darle valores y ahí tenemos. Podemos ver que en la división hay una pérdida de datos. ¿Ok? No, eso no es el residuo. En realidad es una pérdida de datos porque nosotros solamente podemos representar un valor entero.
Si nosotros hacemos esa división de 65 entre 34, nos va a dar a 1 punto y algo. ¿Ok? Y ahí tendríamos que forzar a que la impresión fuera float o double. Pero bueno, más adelante vamos a ver esa situación. Lo único que hice fue copiar, pegar mi código y cambiar el símbolo de la operación. Ahora voy a hacer otro ejemplo. Le voy a dar valores, pero le voy a decir que el primer valor y el segundo valor va a ser 0. ¿Qué pasó? Trona mi programa. ¿Por qué? Así es. Nosotros no podemos dividir algo entre 0. No existe. Entonces tendríamos que valorar si la división, si el número, si el divisor es 0. Si es así, tendríamos que pedirle otro dato. ¿Cómo lo haríamos? Con una estructura de control selectiva. Sencillo. Después de hacer esto, lo único que tendríamos que hacer es if número 2 es igual a 0. Decirle que, ¿qué le vamos a decir al usuario? La división entre 0 no existe. Dame otro número. Y entonces ponemos otra vez número 2 es igual a teclado.nextInt. Y ahora sí podemos hacer esta línea de código. En caso contrario, hacemos esta línea. ¿Qué quiere decir? Yo aquí le digo, después de que ya hizo la suma, la resta y la multiplicación, le digo, si número 2 es igual a 0, esto es una comparación, el doble signo de igual no es una asignación, es una comparación y las comparaciones pueden tener dos respuestas, verdadero o falso, ¿ok? Y entonces, si recuerdan, la estructura de control selectiva if solamente va a aplicar el bloque de instrucciones que hay dentro del if si la condición de aquí es verdadera. Si esto es verdadero, va a realizar esta ejecución de este bloque. En caso que no sea verdadero, realizará este. Si esto no es igual a 0, entonces puede realizar la división sin ningún problema. Si es igual a 0, le vamos a decir que la división entre 0 no existe, que nos dé otro número y ahora sí hacemos la división. Claro que este es un ejemplo en el cual queremos pensar que el otro número que me va a dar el usuario ya no va a ser 0, ¿ok? Porque aquí todavía me podría dar el usuario el 0 y obviamente en ese caso nuestro programa volverá a tronar. Tendríamos que generar otra estrategia para que se repita esa instrucción hasta que el número sea diferente de 0. Y entonces vamos a hacer esto, el primer número va a ser 6 y el segundo va a ser 0. Está bien, la suma y la resta y la multiplicación, pero en la división me dice, la división entre 0 no existe, dame otro número, yo le doy 4 y entonces ya ahí queda la división. Voy a hacer el ejemplo donde le pongo el 0 y donde le doy el siguiente número como 0, entonces ahí mi programa sigue sin funcionar. ¿Qué tendría que hacer? Una estructura de control repetitiva que no pare hasta que sea diferente de 0 el número que me da el usuario.
¿Dudas hasta aquí? Hacer un programa que nos ayude a calcular el área de un círculo a partir de el diámetro que le vamos a pedir al usuario que ingrese. Lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo proyecto, o bueno, un nuevo archivo que se llama areacirculo.java. Voy a decir que es public class area círculo. Abro y cierro las llaves y aquí pongo el método main. Voy a tener que tener scanner teclado para saber lo que el usuario me va a dar. Desde el teclado system in, y si lo quiero utilizar es necesario hacer la importación import java.util.scanner. También tengo que declarar una variable de tipo entero que voy a llamar diámetro. Y después le voy a decir al usuario que me dé el valor del diámetro, ¿no? Dame el diámetro del círculo. Entonces, diámetro es igual a teclado.nextInt. Y entonces tengo que saber cuál es la fórmula para calcular el área de un círculo. Y si recuerdo es pi por radio al cuadrado. Entonces lo que yo tengo que hacer es system, yo puedo tener aquí el área de un círculo. Puedo hacer lo que sea float área. Y va a ser igual, área va a ser igual a pi, que es, si yo quiero, puedo declarar una constante, que este sería un muy buen ejemplo para ya tener nuestra primera constante. Habíamos dicho que era public static final y después el tipo de dato, que en este caso va a ser float o double, y yo puedo decir que va a ser pi, y esto es igual a 3.1416. ¿Ok? Entonces área dijimos que es pi por radio al cuadrado, pero yo tengo diámetro. Entonces yo digo que diámetro es igual a diámetro entre 2, ¿verdad? Para tener el radio. Y entonces si dijimos que pi es pi por diámetro, que ahora ya sería el radio, porque ya le estamos asignando el nuevo valor. Y entonces otra vez por diámetro, ¿verdad? Y para que primero se haga esta operación tendría que agruparla, porque aunque las dos son multiplicaciones, primero se hace de izquierda a derecha, y entonces esto sería pi por diámetro y después por diámetro. Pero bueno, y eso me da el área. Ahora lo único que tengo que hacer es imprimir el área. El área del círculo es área. Si no hay ningún error, cuando yo compile, tendría que ser javac área círculo.java. Vamos a ver. Hay un error en qué? Que me dice que hay una posible pérdida porque pi es double y yo le estoy pasando a float. Podríamos cambiar o podríamos convertir. Cambio el tipo de dato. Vuelvo a compilar. Ya no hay ningún error. Me dice el diámetro, digamos que va a ser 400. Entonces el área del círculo es es 125.664. ¿Está bien? Hasta ahí me dio. No sé si alguien tenga una calculadora para que lo compruebe. Salió calendar. No, la calculadora. Calculator. Yo los valores que introduje fueron 400,
que sería el diámetro, entonces el radio sería de 200 por 200, que sería el cuadrado, por pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Y por 3.14, ¿no? Sería. Listo. Básicamente nosotros tenemos aquí una variación, pero es por los decimales. Creo que eso fue, ¿no? El cambio que hay. Aquí me sale 664 y aquí 600. Hay otra forma de hacerlo donde yo no pongo pi aquí, sino que utilizo mat.pi. Comento esto y ponemos otra vez 400. Y este es el resultado que me da con mayor precisión. Estoy utilizando ya entonces una librería que es mat y estoy utilizando pi, que ya está predefinido en el lenguaje la variable pi. Si yo quisiera saber cuánto es pi, system.out.print ln y pues lo imprimo, ¿no? mat.pi para ver cuál es el valor que me da. Sí, no es necesario poner el import y me dice que este es el valor que me da pi. 3.141592653589 Bueno, entonces en este momento acabamos de hacer nuestro primer programa y también declaramos una constante. Si yo quisiera dentro del programa modificar la constante que se llama pi y le digo que va a ser igual a 302, por ejemplo, yo compilo el programa y me dice que hay un error, que no se le puede asignar valor a una variable que es estática. Perdón, que es final, o sea que es una constante. Entonces quitamos esta línea de código.